Buenas tardes, bienvenidos. Tengo el gusto de presentaros el episodio número 12 de La Voz de tu Psique y hoy con Rosalinda, esa compañera tan especial ya en el camino del desarrollo personal, del autoaprendizaje, de la indagación del psicoanálisis, de la morfopsicología, que tengo siempre el placer de compartir. Para mí es un lujazo, lo digo siempre, y hoy me proponía Rosalinda, que ahora la vamos a saludar. Vamos a hablar del síndrome del Salvador. Digo, wow, yo creo que en alguna de estas me he visto alguna vez. Rosalinda García Torres, desde México, la gran psicóloga clínica y sobre todo la mejor morfopsicóloga que he tenido el gustazo de conocer con mucho gusto y con unos resultados excelentes siempre que tengo que trabajar. ¿Cómo estás, Rosalinda? ¿Qué tal por allá? ¿Qué tal, José? Pues muy feliz de podernos reunir nuevamente para tocar temas que son muy importantes para todas las personas y gracias por abrirme tu espacio. Siempre es un verdadero honor. Yo creo que aquí abrimos energía y, como siempre decimos, seguramente alguien que pueda escucharnos pueda, bueno, llegarle algo que le pueda ayudar, a abrir esa psique y que pueda avanzar en algo, reconocerse, mejorar y sentir más satisfacción en su vida. Así que, bueno, me proponías este tema. ¿Podríamos describir de alguna forma para que las personas que nos escuchan sepan diferenciar de qué no, a qué nos referimos, ¿no? ¿Qué es el síndrome del Salvador? Claro, pues mira, el síndrome del Salvador, como la palabra nos indica, síndrome, sin que nos metamos con los temas de desarrollo o a nivel ya de funciones neurológicas, el síndrome es un estado que se puede presentar en una forma pasajera cada vez que se siente la persona cercana a algo que se lo active o una persona o una situación, ¿no? Y en ese momento genera mecanismos defensivos para poder establecer un comportamiento que le permita sobrevivir ante una situación que esta sí puede venir de un trauma profundo o de diferentes trastornos. Mm. Entonces el síndrome es erradicable cuando lo comprendemos y sabemos desde dónde surge y qué nos lo activa. Y ahora, en el síndrome del Salvador, pues como lo dice la palabra, quiere salvar y representa la respuesta que tiene hacia una situación de una persona, generalmente es de una persona o varias en las que se encuentran en problemas o en situaciones donde requieren apoyo. Y esto va a generar en El Salvador la necesidad, que no puede ni siquiera frenar en sí mismo, de querer ayudar y resolver a niveles sumamente sobreprotectores, que oculta, hay una máscara de necesidad de reconocimiento, de validación y de tener un estado de superioridad. Entonces es muy complicado que la persona misma que lo padece se sienta en esta conexión con identificar que quiere ser superior, que quiere un reconocimiento, que quiere una gratificación, que cree merecer una respuesta pues favorable de acuerdo a lo que se propone en su psique, ¿no? Cómo se debe agradecer, cómo se debe ser reconocido y qué actitudes son las que deben remunerarle a cambio de su ayuda. Así que esto le lleva a un estado de profundo estrés, desconectarse de la propia persona, de sí mismo, porque vierte todo lo que tiene, recursos, pueden ser económicos, energéticos, de tiempo, hacia los demás, sin poder dedicarse de la misma manera a sí mismo. Por eso es que se considera un síndrome que es algo negativo del comportamiento humano, ya que nos habla de una incongruencia en la falta de satisfacción personal, pero satisfacer desmedidamente a los demás. Y normalmente este síndrome nos lleva a un decaimiento de la persona que salva, porque no siempre va a tener la condecoración que cree que debe estar detrás de todo esto como resultado de toda su ayuda. Además de que normalmente causa también situaciones que se van ligando a el control desmedido, la sobreprotección asfixiante y situaciones de mucha victimización dentro de todo esto. Wow, qué interesante y que yo creo que mucha gente se puede ver reconocido en esto por esa necesidad de gratificación, esa necesidad de reconocimiento que muchas veces estamos buscando. Y hay algo que dices muy interesante, ¿no? Que yo creo es hasta la persona, aunque no sea del todo consciente, realmente está esperando ser gratificada de una forma concreta. ¿Cómo tengo que recibir el reconocimiento? ¿De quién? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿No? Y esto es muy curioso porque realmente hasta ya está medida la forma en la que tengo que ser
felicitado, y eso generará en consecuencia evidentemente una insatisfacción de la persona, porque normalmente la gente no, o las personas o las situaciones no te van a dar la recompensa que tú esperas, te van a dar o no la que ellos quieran darte, porque eso es algo muy libre, ¿no? Entonces Claro. es muy curioso. Y que además, si te das cuenta ahí, pues nos puede develar diferentes máscaras psicológicas dentro del proceso también del controlador, que se disfraza de salvador, pero quiere realmente tener el control de todas las situaciones. Wow, bueno, ¿y por dónde podríamos empezar para trabajar esto? Es decir, una persona que se pueda reconocer con este síndrome del Salvador, ¿cómo podríamos empezar a trabajar esto? Primero, para reconocerlo, que yo creo que más o menos lo has empezado a decir, y segundo, para salir de ahí, ¿no? O sea, ¿cómo trabaja esto una persona? Que yo creo que es muy interesante. Bueno, como todos los elementos de trabajo para crecimiento, para sanación, para todo esto que queremos estar bien, la primera fase siempre tiene que ser la identificación y aceptación, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos de los datos muy interesantes que nos pueden ayudar a detectarlo. Eres una persona que siente una empatía real, porque esto también está presente, una empatía real por los problemas de los demás, que tiene una búsqueda constante de prestar dinero, pues ese es muy fácil, es muy rápida, de hacerle favores a otros, resolviéndoles trámites, procesos que le corresponden a la persona encarar, que aboga, a lo mejor te defiende de ese jefe que no te quiere pagar tu sueldo, se va entrometiendo en diferentes áreas de las personas, en la pareja, todos estos que normalmente te voy a decir quién realmente los hace. El que funge como un abogado, un médico, un psicólogo, ¿no? O sea, se toma el papel de todos los profesionales juntos para distintas áreas de ejecución y le ahorra lo que tiene que pagar como honorarios a una persona, ¿no? Es capaz de que si no lo sabe hacer, no es contador, pero te busca un contador, pero te paga el contador. ¿No? Y esta recurrencia de querer tomar ese papel ya nos habla de la superioridad que existe oculta y a lo mejor la persona que lo sufre va a decir, no, yo nunca he querido sentirme superior porque esto tiene que ver mucho con el inconsciente y la profundidad de todo acto inconsciente que nos domina, pero que ni nosotros mismos somos capaces de reconocer y mucho menos de aceptar porque va contra ciertas reglas y normas que hemos adquirido en nuestros valores, ¿no? Por otro lado, el síndrome del Salvador, para que no se confunda precisamente con ser empático, ¿no? Y un poco de apoyar al otro, es que tenemos que identificar que nosotros tenemos cubierto todo para nuestro bienestar, que a mí yo ya pagué todas mis cuentas de la casa, todos mis servicios, que yo ya comí bien, dormí bien, que yo me estoy atendiendo psicológicamente, que yo tengo un grupo o una persona de confianza de apoyo a nivel incluso del plano amistoso, sentidos de pertenencia, que yo estoy atendiendo bien mi salud física, mental, que le pongo atención a las cosas que me corresponden directamente como hijos menores, mi pareja, todo eso que es rápidamente direccionado hacia mis responsabilidades, mis intereses y mi bienestar debe estar cubierto para que yo pueda realmente tomarme esa opción de desmedirme en atender a otros, ¿no? Quiere decir que tú ya lo tienes cubierto y si no, me vas a decir, no he ido al dentista y me falta tantas cosas que lo voy dejando a un lado. No he revisado mis trámites con el gobierno y los impuestos. No me he ido a hacer mi chequeo médico. No estoy yendo al psicólogo. No tengo buena relación con mis hijos. No tengo buena relación con mi pareja. Tengo faltantes económicos para cubrir las cuentas, pero ya estoy yendo con los demás a resolver. Yo creo que estos dos datos son muy importantes, el sentido de estás haciendo cosas que le corresponderían a un profesional en materia o no has cubierto tus propias necesidades, pero ya estás queriendo ayudar a los demás. Son los más visibles y que creo que podemos ir haciendo un examen, evaluándonos nosotros mismos con estos dos datos. Sí, claro. A ver, lo primero, como tú dices, tenemos que empezar a identificarlo con estas pautas que tú nos estás dando, sobre todo la suplantación de profesiones que no te corresponden, acciones que incluso no te corresponderían ni de forma natural ni de forma formativa, en lo que estás incluso abandonándote a ti mismo, porque incluso no estás yendo tú al psicólogo, no estás yendo tú al médico,
No estás yendo tú al dentista y estás ayudando a una persona a hacer, en el fondo, pregunto, ¿nos estaríamos intentando salvar a nosotros mismos? Así es, porque es un reflejo directo de lo que nos gustaría a veces incluso recibir proporcionalmente a nuestra ayuda, que hasta lo puedo canalizar a algo que me llegaron a mencionar algunas personas, que es pues yo he hecho muchas cosas buenas porque a mí Dios no me da la casa que me merezco, el trabajo que me merezco. Yo he ayudado a mucha gente y no lo entiendo, ¿no? Ese es uno de los cuestionamientos que nos lleva a querer realmente ese reflejo de ayúdenme, yo también necesito, yo me siento faltante de. Y como tenemos una pelea con nuestra estructura egoica negativa, la superioridad ni siquiera nos permite reconocerlo en nosotros mismos. Wow, entonces estaríamos pidiendo ayuda, ayudando a los demás. Es como un yo te doy para darme a mí. Aquella frase que dice Alejandro Jodorowsky, lo que das te lo estás dando, pero en vez de dártelo a ti, o cuando se lo das realmente ya recibir esa satisfacción, es buscar realmente esperar recibir lo que estoy dando, exactamente lo que estoy dando. O sea, si te acompaño al médico, en realidad te estoy pidiendo acompáñame tú al médico. Si te ayudo a que vayas a buscar pareja y ayudo a que encuentres tú una relación porque te cuesta lo que sea, realmente te estoy pidiendo lo mismo para mí o es lo que espero que tú me ayudes a hacer a mí, ¿no? Algo así estaríamos hablando. Qué Así es. curioso cómo es la psique de curiosa, cómo nos pasa, ¿no? Por delante y ni siquiera somos capaces de reconocerlo, porque creo que el gran trabajo aquí es el autoconocimiento y el autorreconocimiento, algo que nos cuesta mucho reconocer en nosotros, sí, estoy haciendo eso y la negación constante de lo estoy haciendo, ¿no? Esta sería una pauta. Exactamente. Y ¿sabes qué? Que dentro de la parte de la salvación oculta, vienen muchos condicionamientos. Los condicionamientos están, de acuerdo a la norma que el propio Salvador imponga y que además es fácil, que él los reconozca, él tiene bien trazados cuáles son esos requisitos, condiciones, pero la persona que es ayudada, que es salvada, no los tiene en cuenta. Y aquí hay una frustración extra en el síndrome del Salvador, que quiere la empatía tal del exterior que entiendan, sobreentiendan o estén conectados con su propia idea de cómo es la remuneración que debe tener de esa ayuda. Entonces se vuelve una frustración muy intensa porque habrá veces que ayudas en cosas mínimas, detalles pequeños y que las personas pasan desapercibidas con un solo, gracias. Y eso ya les está llenando de un sentido de no ser gratificados, todos son malos y aquí viene un estado paranoico, victimista. Wow. Entonces aquí hay dos aspectos. Uno, por una parte, aunque alguien me lo agradezca, ya es como decir la persona que es que tiene el síndrome de Salvador. O sea, con un simple gracias se cree que me ha agradecido. Todo esto que he hecho es un simple gracias. Esto es lo que me das. Esto es lo que me ofreces, ¿no? Esta sería la segunda. Y la segunda parte sería, esas personas suelen buscar incluso personas equivocadas o erróneas de las que esperar ese reconocimiento. Es decir, además se refuerza este síndrome mucho más porque encima la persona que le van a ayudar no es una persona precisamente que, por lo general, entiendo, y ahora me lo aclararás, vaya a ser la persona más agradecida del mundo o más empática, ¿no? Exacto, y que el estado del vacío es muy normal tanto en el momento que se impulsa internamente de una forma frenética en querer ayudar, ya está tratando de llenar a través de eso un vacío. Pero cuando no recibe los agradecimientos de la manera que los tiene concebidos o quisiera, viene otro estado de vacío. Entonces el Salvador siempre está vaciando. Y fíjate que yo siempre les digo, como una analogía, que para poder identificar en qué momento yo soy apto para apoyar, entregar o hacer un poco de esa ayuda social, personal que quiero a otros, tenemos que revisar como si nosotros fuéramos un vaso con agua y ver en qué nivel tenemos nuestra agua. Porque si yo tengo apenas una cuarta parte del vaso y veo que a mi abuelita le da sed, le voy a dar un poco de agua, pero viene mi hijo y le da sed, le voy a dar otra poco y viene mi amigo y también le voy a dar hasta que se quede vacío. Entonces, eso es lo que pasa con El Salvador, que no tiene trabajado hasta llenar el vaso y se desborde. El agua que se desborda es la que tenemos para dar a los demás, cuando somos congruentes con eso, porque es una realidad que si a todos les doy y no tenía mi vaso muy lleno,
me voy a quedar vacío ni para ellos ni para mí. Y este es el círculo vicioso en el que entra la persona con este síndrome. Qué buena pauta has dado, ¿no? Primera pauta así importante. A todos los que nos estéis escuchando, por favor, asegúrate de que desbordas tu agua. Tú lo has dicho con el agua, me encanta porque además el agua es también en la psique nuestra emoción. Yo siempre digo también, ¿no? Es si en tu mochila no llevas lo suficiente como para poderte abastecer en ese camino que es la vida, imagínate cómo sería darle algo a los demás que ni siquiera tienes para ti. Al final te quedas tú con la sensación de vacío y es una insatisfacción absoluta. Además, posiblemente a esa persona que se lo des no tenga la necesidad ni siquiera de plantearse el devolvértelo, porque también puede ser, incluso aunque sea empática, oye, me lo dio porque lo tenía, ¿no? Yo te lo agradezco mucho, pero me lo has dado, ¿no? Y cuando se da, realmente no se debe esperar. Exacto, que de ahí viene toda esta parte donde si nuestro vaso está lleno, nuestra mochila va llena, no tengo ni la necesidad de que me lo regresen, porque yo ya lo tenía destinado precisamente para esas situaciones de apoyo, que creo que también es muy válido y muy sano, incluso una práctica de que de pronto tengamos contacto con el exterior y aportemos, ¿no? Fíjate que está tan oculto a veces que el síndrome del Salvador puede ser incluso vertirnos hacia una mascota, hacia una plantita que tenemos en la casa, dándole todo nuestro interés e importancia, pero que nosotros mismos no somos capaces de cuidarnos en esa forma o cuidar nuestras relaciones afectivas de esa manera. Ahí es otra forma oculta, ¿no? Porque hay muchos estilos del Salvador. Wow, fíjate qué curioso y es al final cómo nos complicamos la vida con nosotros mismos. Y voy a hacer aquí como un pequeño paréntesis para indicar, por favor, aunque tú creas que estás muy bien, aunque creas que todo lo dominas, yo creo que sería una parte muy importante de la vida plantearnos el estar con un psicólogo, con un terapeuta, con un coach, con lo que tú quieras, que te creas que te puede servir, hasta con un chamán, con quien te dé la gana, pero por lo menos mirarte al espejo para poder conocer desde dónde estoy dando, qué estoy dando, por qué me siento que me falta. ¿Qué me falta? ¿Cuál es mi faltante? Porque todos podemos tener una pieza faltante. Al final, cuando tú das tanto, realmente estás buscando completar esa pieza faltante, ¿no? ¿Dónde se produce esta pieza faltante en el síndrome del Salvador? Pues bueno, viene de diferentes heridas emocionales, evidentemente. La mayoría de todas estas pautas que son operativas y negativas en nuestra vida adulta no pueden venir de otro lugar que de las figuras guía, ¿no? Y el proceso de crianza, nuestros cuidadores iniciales en la infancia se establece. Por ejemplo, cuando una hija le habla a su padre y le trata de platicar o de llamar su atención y el padre está metido en su propio mundo, no le hace caso, pero algún día hace algún tipo de, no sé, le hace un postre, le hace un regalo o hace algo que a lo mejor toma en un momento de apertura al padre y recibe un reconocimiento, una caricia, un poco de atención, porque quiero que se entienda que no siempre la atención es exactamente proporcional a como la persona que es Salvador quiere. Casi siempre son dosificados y son breves las gratificaciones que obtiene. Entonces, con ese poquito alimento empieza a establecer una conexión de condicionamiento. Si yo doy algo, si yo me esfuerzo en algo, si yo me quito, me desprendo de algo mío para que otros me validen, lo voy a hacer. Y esto se puede establecer como mi padre está de irresponsable, entonces yo le hago su trabajo. Mi mamá está de irresponsable, entonces yo le limpio y le cuido a mis hermanos que estamos ante una herida de injusticia, por ejemplo. Pero si hablamos de un padre que está, pero no está, también estaremos hablando de un padre ausente, negligente, que sería una herida de abandono. Ujú. Y cuando le dicen quítate y no llama la atención hasta que entrega algo a ese niño, pues es el del rechazo. Y entonces estamos ante diferentes elementos que son heridas específicas que están ocultas bajo una máscara. Como la persona puede tener varias de estas heridas, yo creo que el síndrome del Salvador no se compone de una sola herida específica como su origen principal y que lo más común es que venga de la infancia porque después se va a repetir entre las amistades y entre las parejas, que ahí es en donde tenemos maestros implacables, nuestras parejas, estarle dando, ayudando, resolviendo para tener la atención, para que no se vaya, para que no se aburra,
para que me quiera, para que me mime, para que me muestre una caricia, para que me gratifique incluso en términos de decirme una palabra de aliento, que eso no es algo negociable y que eso no es algo que se tenga que dar por intercambio, sino porque es la naturaleza del ser y que el otro lo puede identificar, ¿no? Entonces ahí vienen esas confusiones y evidentemente donde más he visto marcado este tipo de herida es cuando ha existido un profundo estado de abandono en las personas. El temor a la soledad y el temor que no es a la soledad, es estar conmigo mismo para enfrentarme con lo que tengo, siento y pienso que está caótico, hace que yo haga todo lo posible por estar bien con los demás, ayudando, proveer, pagar las cuentas, pagar el todo siempre que salimos a un restaurante, pero cada vez que tienes un problema, pero cada vez que requieres un X asesoría, pues estar ahí presentes. Entonces, yo veo que este trasfondo del miedo al abandono, a la soledad, hace que pongamos a trabajar todo lo que podemos y hasta inventarnos herramientas extras. Wow, fíjate que has dicho una cosa muy importante. Muchas veces no es como los demás podemos percibir desde fuera que esa persona vio ese abandono, ese momento en el que alguien que no le está validando, figura muy importante de validación, por supuesto la madre, pero el padre creo que es la figura por excelencia que sentimos cuando somos pequeños, de esa validación extra, ¿no? Que es el que nos valida realmente sería la figura del padre, que también la madre, pero especialmente esta es la que más refuerza. Entonces, cualquier extra de una persona, un padre que no ha reforzado o no ha reconocido al hijo, eso puede, aunque no sea realmente que no le reconociese, sino que él sintió que no le reconociese, va a suponer el vivir eso como una búsqueda constante cuando lo hacemos a los demás. Es como si nuestra psique buscara a nuestro padre en cada acto que hacemos, ¿no? Voy a hacer una tarta para los demás, pero busco el abrazo. Sí, me lo dará quien sea, pero realmente busco la validación y es mi psique la que se ha enganchado en buscar una y otra vez esa validación. Muy curioso porque nos quedamos enganchados ahí en bucle sin saberlo y solo saberlo, Rosalinda, por experiencia en mis procesos personales durante toda la vida, que yo creo que es una cosa que puede que sigas y descubras más cosas, ¿no? Pero es una cosa curiosa, solamente con el hecho de plantearte, de saber de que alguien te ayude a poderte ver en este espejo, ya puedes cambiarlo. Esto es lo primero que dijiste. Lo más importante es poder reconocer que estás actuando y que tienes esta necesidad. No es una necesidad. Al final estamos evitando estar solos y la forma en la que tenemos de buscar esa compañía, ese gesto cariñoso de nuestro padre, ese abrazo, esa palmadita en la espalda, sería pues haciendo algo para los demás para no sentirnos solos, para sentir que alguien nos ve, ¿no? Exactamente. Y fíjate que una de las formas también donde podemos hacer un diálogo interno para identificarnos y no confundirnos es, por ejemplo, vamos a pensar que hay en la finalización de una relación amorosa y al terminar esta relación la persona puede entrar en la situación de decir, me siento tranquilo porque di todo lo que me nació, lo que de mí surge, ¿no? Y me siento bien por eso. Si la persona me corresponde o no me corresponde, recibí o no recibí las gracias, me siento que por mí no quedó, ¿ok? Y el diálogo del Salvador. Después de todo lo que le di, es una persona malagradecida porque yo dejé mis estudios y mi tiempo y le di mis recursos y le abrí la puerta de mi casa y esta persona no supo agradecer. Ya tenemos ahí una cosa que nos puede ayudar en este monólogo interno a ver cómo tomamos las cosas después, sobre todo de que hay una situación así. O le ayudé a mi amiga a conseguir este trabajo y es la hora que ni siquiera me puede invitar un café, ni siquiera me habla, ya ni se conecta para que nos saludemos. A diferencia de, estoy viendo que le está yendo muy bien a esta amiga que le ayudé a conseguir este trabajo y debe estar tan ocupada y que tan exitosa que no nos hemos podido ver. Este tipo de comportamientos interiores y reacciones nos ayudan también a tener un proceso de autodiagnóstico. Fíjate que nos estás dando un montón de pautas. A mí me parece súper interesante y útil para las personas que revísense, ¿no? Revisaros un poco a ver dónde estamos. Me has mandado un par de imágenes
Me Ujú. gustaría compartirlas, aunque estemos en el canal de podcast, lo vais a entender perfecto porque lo vamos a describir y si lo habéis visto en YouTube, Facebook o Instagram, lo veréis perfectamente. Así que voy a compartir estas imágenes que me has pasado porque creo que es muy interesante poder ver este triángulo dramático, ¿no? Que llamamos. Explícanos un poco, si quieres que te ayude, me dices. Claro, pues mira, el triángulo dramático nos habla de personas que están inmersas en este síndrome del Salvador que pueden estar en cualquiera de los tres puntos, ¿no? Cuando hablamos del perseguidor, fíjate muy bien, elaborar normas más prácticas, hacen cumplir cruelmente las normas, pueden ser muy de juicio y crítica, ¿no? Atormentan a los débiles, manipulan con el temor, con el castigo, les gusta castigar necesitan el reconocimiento de la autoridad. Entonces, esto siempre va a estar inmerso dentro de las construcciones dañadas en el síndrome del Salvador. A veces juegas este papel, pero a veces entras en el Salvador puro que te ofrezco ayuda que es falsa realmente, aunque ustedes creen que no, para crear una dependencia de la otra persona. Entonces, como yo te ayudé económicamente o te ayudo con tus tareas de la universidad o te resuelvo lo que te cuesta tanto trabajo hacer en tu contaduría, lo que hablábamos, ¿no? De el estatus del profesional que lo sabe hacer y entonces generan una dependencia. Fortalecer el papel de las víctimas para continuar ayudándoles, hacerles sentir exageradamente bien, vaciarnos energéticamente, emocionalmente, para que otros se acostumbren a vampirizarnos y de esta manera se sigue manteniendo el vínculo. Manipular, sobornando, chantaje emocional de forma sutil y necesita que lo necesiten. Es un gran vendedor de sí mismo porque hace una labor de generar necesidades donde no las hay. Ujú. Mm. Y a veces entra en el estatus de la víctima. Cuando viven un momento oscuro de falta de resultados, provocan a los otros para ser humillados. Quiero que es más, en el inconsciente del Salvador quiere que lo abandonen, quiere que no le agradezcan para después tomar un papel de yo que lo di todo, mira nada más lo que me han hecho. Entonces, aquí también adquiere un tipo de reconocimiento, superioridad y atención desde la forma más negativa. Envían mensajes de indefensión. Claro, tú siempre has sido muy inteligente, solo me requerías para el primer momento, pero tú serías incapaz de ayudarme, yo me doy por bien servido y me quedo aquí esperando a que la vida, ¿no? Todo ese tipo Qué de bien lo frases. haces. Según le Eh, estabas diciendo, digo, ¿cuántas personas he escuchado con este discurso, ¿no? es Y, terrible. y que puede Ujú. ser que incluso alguno de nosotros que estamos aquí no lo hayamos reproducido. Entonces, yo creo que también una de las partes de la terapia es aprender a reírse de, ay, me estoy pillando haciendo esto, ¿no? Que esto también es muy sano. Exactamente. Pero qué bien lo haces porque, claro, es el víctima de, ay, mira, yo qué bueno soy que te hago esto, pero en realidad lo hago porque soy desapegado, ¿no? Y me estoy haciendo, Así es. fíjate, es más el mártir, ¿no? Más la víctima es el mártir. Bueno, bueno, es increíble. Exactamente, lo cual no nos lleva a ningún lado y nos daña mucho nuestra autoestima, porque el cerebro al final nos está escuchando y nos está dando Mm. un programa en la persona, ¿no? Entonces, bueno, olvidan de forma conveniente, ahí ya es de, no, recuerda que yo también en otros tiempos yo te apoyé y simplemente fue como pagar esa parte de algún favor que me hiciste en el pasado. No, yo eso no me acuerdo, claro que no, ¿no? Entonces ahí también es, recuerda que cuando tú me apoyaste con esto, yo te apoyé con esto, no era lo mismo, pero, ¿no? Entonces eso se les olvida. Manipulan con sentimientos de confusión y culpa que les encanta dejar la culpa en el otro. Y aquí tenemos otro que es, pero magistral, el que se queja, que va por ahí en la vida de, ay, no hay dinero, ay, no hay, pero que extrañamente cuando le tocó ayudar a otros, siempre tuvo los recursos. ¿No? Pero son estas personas que les dices, ¿cómo has estado? Mal. Fíjate que ayudé a una de mis amigas y se me fue y ya está en la playa y yo aquí, trabaje y trabaje. ¿No? Estamos como en ese plano del reproche oculto, pero entre la queja y necesita ayuda y compasión permanente. He Mm. ahí. Ujú. Así que El Salvador tiene un mundo en el que se mueve como el Salvador total, empieza todo por el perseguidor, tratando de ver qué es lo que otros requieren para entrar y hacerse útil, y después entra en salvar para hacerse necesario y generar dependencia, pero después viene su estado de vacío total, donde es la víctima. Y este triángulo, por eso se considera el triángulo dramático, estamos yendo hasta el extremo
tiene muchos brotes y rasgos del histriónico, ¿no? Que está oculto ahí, del mártir, como bien lo mencionas, del controlador. Bueno, es que es muy complejo, por eso este síndrome es tan interesante tocarlo, porque al final si hurgamos, cada persona con su construcción dentro del plano individual va a tener un cierto tipo de combinaciones que por ende hay que trabajar así, tal cual, ¿no? En el paciente, cada elemento, hacerles ver, porque cuando se encuentran en el estado de víctima, que muchos llegan a terapia en ese estatus, en el de víctima, es muy difícil hacerles ver que abandonen esta sensación de la búsqueda de una gratificación con ese control perfeccionista que han tenido. Y es una fase interesante donde viene el autodescubrimiento. Mm. Bueno, pues la verdad es que súper interesante. Además, esa parte de histrionismo que está muy marcada, ¿no? En esa necesidad, porque el histrionismo es la búsqueda de la llamada de atención para reconocer también. Entonces, claro, tiene mucho sentido que esté aquí incluido, ¿no? En este aspecto, que además es muy curioso cómo en este triángulo que nos has presentado dramático, al final pues, pasa de de un rol a otro, ¿no? Pasó del perseguidor al salvador, luego a la víctima, buscando siempre ese beneficio que quiero tener como, bueno, como salvador, porque al final todas las acciones, todo lo que hacemos en la vida busca satisfacer algo. Ujú. Algo, con todo lo que vamos a hacer tiene un para qué, aunque ese para qué no sea sano, aunque ese para qué pueda ser visto desde el otro punto de vista poco práctico, pero todo, o no adecuado, pero todo lo que hacemos tiene ese propósito. Bueno, pues Así es. paso al siguiente, ¿no? Que es un poco lo mismo. Ujú, Pero aquí hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Pues el triángulo dramático es el resumen de lo que estamos haciendo: perseguidor, salvador, víctima. Ese es el triángulo. Y luego, ujú. con el darse cuenta, se transforma en el triángulo del ganador. Qué interesante esto que nos has marcado. Hago una pequeña introducción y ahora nos lo explicas. Asertivo, empático, vulnerable y responsable. Ese es el triángulo, ¿no? ¿Qué Ujú. transformación? Y esto solo con el bueno, solo empezando a darse cuenta, podemos transformarlo en esto, ¿no? Así es. Fíjense que dentro del el plano positivo, lograr entrar en un estado de asertivo en lugar del perseguidor, nos quita ese estatus del todo que todo lo quiere llevar a cabo desde su óptica. El asertivo da opciones siempre que lo busquen o le pregunten. ¿No? Te plantea, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Yo pienso desde mi punto de vista, pero está en tus manos las decisiones. Si quieres, te puedo ayudar a ver tres caminos diferentes para resolver, pero el asertivo deja en la persona la responsabilidad y el apoyo es sano, del que podemos dar todos desde un punto de vista, una experiencia, una recomendación, a lo mejor hasta profesional, si es que contamos con las tablas o esa experiencia que me llevó a yo en una época tuve que ir con un contador porque me pasó algo similar, conozco a alguien que me orientó de esta manera, escuché tal cosa en un video, leí este libro y entonces esa asertividad me hace ser como una persona que te puede dar una buena asesoría sin entrometerse en el dominio ni Mm. minimizar tus capacidades, ¿no? Cuando pasas al área empática en lugar del salvador, que es el que está haciendo todo, forma desmedida, el empático te comprende y te va a dar otro tipo de herramientas. Ejemplo, mira, yo creo que si tú requieres un apoyo, con mucho gusto te puedo prestar mi libro, pero el empático se pasa a su papel y le ayuda a ser una persona activa dentro de su proceso de salir del problema, por ejemplo. Pero, vamos a ver, ahí hay un condicionamiento sano, no el de como te doy tú estarás atado a mí y tienes que depender de mí, no. Te puedo prestar mi libro de autoayuda que me funciona muy bien, pero te lo puedo entregar el tal día, tal hora para que pases por él. Entonces lo empiezo a ser responsable y le empiezo a dar pautas para saber que tiene las ganas, porque si lo cito, el jueves te lo paso en tal dirección, la persona a veces no llega. Y entonces nos quedamos en una, ya no queda en nosotros el Mira tomar esa que responsabilidad. me gustaría pararme un momento aquí, porque esto yo personalmente he experimentado esta fase en algún momento de mi vida, en el que la asertividad, que es una gran herramienta de comunicación, que si la sabes manejar bien y la practicas mucho, te da muchísima libertad y muchísima buen enganche en las relaciones personales. Pero esta parte del empático, en el que empiezas a trabajarlo con la asertividad y la empatía,
te empieza a darte cuenta de eso, sueltas la responsabilidad y dejas que sea la persona la que decida realmente si quiere ser ayudada o no, porque muchas veces es lo que hacemos. Entonces, lo acabas de describir tan perfectamente, es como un ejemplo tan natural como lo de dejar un libro, ¿no? Yo te quiero ayudar, léete este libro y tú parece que le estás insistiendo a la persona realmente qué necesidad, qué reflejo tienes en ti, que tanto insistes en que esa persona haga algo. Cuando la persona le pones, dice, bueno, yo te lo dejo, si quieres, vente a por él y aquí en España decimos, mójate un poco, ¿no? Mójate un poco el poder venir a ver si realmente da tú el paso, ¿no? Porque El Salvador está bien, pero si El Salvador tiene que hacer todo, realmente aquí hay algo que está funcionando mal. Entonces, esta parte tan interesante que acabas de mostrar, yo la estoy resaltando porque me parece, para que los que estemos escuchando, como una detección, ¿no? De decir, ah, vale, yo te voy a ayudar, pero voy a darte esa parte de responsabilidad que tú estás describiendo también para que vamos a ver si realmente quieres ser ayudado, ¿no? Exacto, y ¿sabes algo? Porque la empatía se confunde mucho terriblemente con me pongo en los zapatos del otro, en los pies del otro. No, les voy a decir porque la empatía es lograr comprender desde mi óptica, mi conciencia interna, mi sabiduría, mi experiencia personal, comprendo, trato de traducir más o menos lo que siente, lo que percibe esa persona, pero no lo invado, no me convierto en él, no ocupo sus zapatos, me pongo mitad del camino para estar cerca y verlo, y la otra persona tiene que entrar en la mitad del camino para poder entonces generar un proceso realmente sano, ajá, y que no invada, que tú tomes tu responsabilidad y aquí estoy yo para decirte, no estás del todo solo, pero todo en esta vida no quiere decir que te condicione desde un acto desmedido de poder, sino que yo también quiero saber por autoprotección qué tanto tienes necesidad o deseo como para luchar por ti mismo y que podamos entrar en esta misma armonía del plano de la empatía verdadera, no como nos la manejan, Sí, ¿ok? fíjate que en esta parte de la, perdona, en esta parte de la empatía, yo cuando explico empatía, simpatía, ¿no? Yo escribo la empatía es la capacidad de detectar y comprender el proceso emocional o la situación que está viviendo esa persona, y la simpatía es identificarme con lo que la persona está sintiendo. Y cuando tú te identificas, ya no es empatía. Eso es confundir algo que no es tuyo. La empatía es la capacidad de identificar, de comprender y de manejar eso de una forma adecuada. Pero la simpatía es el momento en el que yo me cojo aquello que estoy viendo, lo hago mío y ya entonces me responsabilizo de alguna forma sin querer o sin darme cuenta, y eso es el gran error, ¿no? El ponerte en tus Así zapatos, que es. está tan manoseado de forma negativa en este área, ¿no? Que lo decimos, ponte en los zapatos de los otros. Bueno, no hace falta que te pongas en los zapatos del otro, mira cómo va caminando, mira cómo son sus zapatos e intenta analizar, observar o comprender por qué esos zapatos están así, pero no es tu historia, no la confundas. Exacto, que la misma palabra te dice, van empatados, están en el mismo punto. Yo avancé la mitad, tú avanzaste la mitad. Y ahí es en donde se puede producir un efecto sano de ayuda, sin que uno dé más que el otro. Ujú. Entonces, este sería una herramienta incluso para podernos autoproteger y no caer en la pauta exagerada del Salvador. Y luego tenemos la vulnerabilidad y la responsabilidad. Sucede que de todos modos, aunque ustedes lo tengan ya bien trabajado, bien trazado, hay un estado a veces de pensar, fíjense cómo el ser humano se va a este lado de era lo correcto, haberle ayudado, debí prestarle mi libro y qué tal si no me lo regresa, tal vez soy un tonto porque yo no debí, me han dicho que yo tengo que ser más egoísta y concentrarme en mi propia vida, yo tengo que ser implacable y solo ver por mí. Ahí, en este estado de vulnerabilidad nos pueden aparecer nuestras dudas, miedos, nuestras heridas y tener como una sensación de que puedo salir timado, puedo Mm. salir yo, mal, porque a lo mejor no debía. Y ese estatus de duda, no es malo, fíjense muy bien, por eso está dentro del círculo del ganador, porque me hace establecer criterios, revisar de qué manera, se presentaron los eventos, y si en dado caso filtro, que efectivamente puede ser que me utilizaron y me vieron la cara y que ya no me regresan el libro, o la persona no llegó por ese libro, que dijimos y me dejó ahí colgado en un sitio, esta parte me da vulnerabilidad, pero me hace responsable. Yo decidí ayudar.
esa persona no decidió recibir este tipo de ayuda, me quedo tranquilo y me hago responsable de que lo que decido no tiene que ver con recibir nada a cambio, porque fue mi decisión. Doy la vuelta a la página y continúo. Entonces, esto es lo que tenemos que intercambiar dentro de nuestros procesos Mm. del dramatismo hacia ser un ganador realmente y tomar la vida con una moderación, con la justa conciencia que me permite darle la vuelta a la página a un hecho y simplemente seguir adelante sin que se me invada o se me altere mi estado sano de emociones, de contacto, de empatía social. Ya, yo no tengo por qué ser transgredir y decir, pues como ahora me pasa esto, pues ya no vuelvo, ahora soy a ser el más malo del mundo. Pues no, no hay pretexto, hay que ser responsables. Fíjate que la responsabilidad es una característica que yo creo que escasea porque nos hacemos poco responsables, tanto en la sociedad como en nuestros referentes, bueno, ya te digo, políticos, mandatarios, que la falta de responsabilidad en las empresas, en lo personal, en lo familiar, hacerse responsable de uno, qué área de la vida te corresponde estar como padre, como pareja, qué parte conlleva eso, pero también hay una parte que tú estás diciendo muy bien, reconocer que el otro camino lo tiene que hacer. El hijo tiene que hacer su función de hijo. Tú no puedes hacer de padre para que tu hijo sea hijo. Tú tienes que hacer padre Gracias. porque eres padre y esperar que el hijo responda a tu figura de padre. Pero tienes que hacer solo la mitad del camino. ¿Mm? Al Claro. final, muchas veces yo he vivido situaciones, quizás ahora, sinceramente, y para abrir esto, ¿no? Yo creo que en algún momento me reconozco en esto de, oye, ven que te doy esto, y no viene la persona, ¿y por qué no viene? ¿No? Ya está empezando cuando llegas ya a un grado de madurez o de autoconocimiento en el que te das cuenta, bueno, yo te he ofrecido una cosa, no te voy a insistir más, ya sabes que está aquí, ya sabes que te lo he ofrecido, es tú el que tienes que hacerlo, ¿no? Y no ser tan insistentes, porque cuando tú estás insistiendo en algo, realmente es que si la persona no ha reaccionado, esa es la responsabilidad de él, y entonces no estás siendo empático, estás siendo simpático, y aquí hay algo que ya no está funcionando. Luego viene el reproche, luego viene la víctima, luego viene el rencor, luego viene la insatisfacción, que al final el síndrome del Salvador, como todo lo que estamos hablando últimamente por aquí, ¿no? Trabajamos en buscar una satisfacción sana desde lo saludable para poder relacionarnos de forma adecuada y sentir una satisfacción propia. Lo que yo en uno de los podcasts hablaba de el poder personal, encontrar en esa satisfacción personal por el hecho de hacer las cosas porque es lo debido, porque lo creo así, pero no cruzar esa línea al extremo, ¿no? Así es. Y realmente hay un gran potencial en una persona que se ha manifestado desde el síndrome del Salvador, que si lo trabaja y se encuentra que tiene rasgos de ser bastante salvador, se puede sublimar en algún área de la vida, en algún tipo de actividad, hobby, profesión, para que no digan, ay, pero pues yo así lo traigo muy trazado. También lo podemos llevar ahí. Quiere decir que tal vez hay un espíritu sí, de ayuda, un espíritu de contacto con el exterior y que tiene rasgos muy válidos y muy importantes para un psicólogo, para un sociólogo, para un trabajador social, para una persona que esté dentro de fundaciones y procesos donde pueda canalizarlo. Pero de todos modos, creo que es una de las cosas que siempre vamos a recomendar es llevar un proceso personal a nivel terapéutico, asesoría emocional, algo que me ayude a reafirmar, a escucharme, a darme cuenta y que tengamos un profesional enfrente que nos ponga un espejo para poder identificar todos aquellos puntos ciegos que tenemos en nuestra propia persona. Wow, mira, Rosalinda, yo creo que es tan valioso que ahora vamos a utilizar esto del síndrome del Salvador y vamos a aplicarlo aquí en este podcast. Nosotros hemos hecho la mitad del camino, hemos expuesto unas dinámicas, lo hemos hecho porque creemos que es necesario, porque nos viene en la vena, en la sangre, en nuestros genes, incluso en nuestro propósito de vida, en ese camino que estamos recorriendo. Ahora son los oyentes, los espectadores que nos están escuchando y viendo los que tienen que hacer el resto del camino. Nosotros nos ponemos a disposición. Aquí tenéis a Rosalinda, esta gran profesional. Gracias, Rosalinda, porque me agrada siempre tanto cómo lo expones y el buen desarrollo para poderlo comprender. Y aquí me tenéis también a mí o a cualquier otro profesional en el que vosotros queréis confiar. Nosotros nos proponemos como personas que pueden ayudaros desde un área o desde el otro área. Sin embargo, Ujú. ahora desde esa responsabilidad
ya hemos descrito con asertividad y cariño todo lo que era. Ahora solamente os corresponde a vosotros decidir si queréis tomar el puente o si queréis quedaros donde, por supuesto, muy lícitamente tenéis derecho a estar. Así que cada uno que lleva su tiempo, cada uno le lleva el momento. Nosotros hemos plantado la semilla y ahora, bueno, pues cada uno que siembre o recoja aquello que quiere. Así que Así es. yo, Rosalinda, agradecidísimo como siempre. Ha sido un placer, creo que es súper interesante. Lo voy a compartir lo más rápido que pueda para que todos en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn incluso, o en Instagram o en YouTube, nos podáis escuchar y podáis compartir con quien vosotros creáis oportuno. Pero si compartís, no esperéis que lo escuche, no insistas mucho. De esto yo te voy a decir una cosa. Yo me vi cuando empecé con el podcast, claro, tienes ganas de que la gente te dé feedback, pero hay un momento en el que ya no insistas más, ¿no? Pero ya lo he dicho una vez y aparte digo, bueno, ya lo he dicho, si lo escucha bien y si no, pues es que no tendrá interés, ¿no? No tengas no vayas tan detrás de la gente, incluso aunque no quieras salvarles, aunque tengas esa necesidad, porque al final te vacías tú, te acabas sintiendo insatisfecho y cerrando el hilo conductor de lo que tú nombrabas al principio. Vigila cómo tienes tu mochila, vigila cómo tienes tu vaso de agua lleno o vacío y ahí podrás saber si lo que estás dando es aquello que te sobra y no es egoísmo, es inteligencia emocional, es autoconocimiento y es estrategia sana. Así que, bueno, pues me despido de ese México lindo en el que estás, desde esta España linda que también estamos nosotros y nada, que la tecnología nos une a través de las ondas y muchísimas gracias, Rosalinda, como siempre. Perfecto, pues muchas gracias a ti, José. Saludos a todos aquellos que escuchen esto. Recuerda que si lo escuchas es porque es el momento y todo pasa en el justo, preciso instante donde ya era hora de que entrara esta información. Así que gracias, siempre agradecida contigo, José. Un encanto. Nos vemos pronto para la siguiente. Gracias, Rosalinda. A todos un abrazo y que la voz de tu psique te empiece a hablar alto y claro.